Saludos y bendiciones para todas las personas que nos sintonizan a través de este medio. Para mí es una bendición poder compartir la palabra de Dios a todas las familias, esperando que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir sea de bendición, de edificación y de exhortación a tu vida. Yo solo te voy a pedir que dispongas tu corazón, abre tu corazón y que Dios a través de esta palabra pueda hacer ese cambio en alguna área de tu vida. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderosa, tiene tanto poder la palabra de Dios que puede ser de bendición, no importa la situación, el área de tu vida que necesites escuchar una palabra. Si hoy abres tu corazón, dispones todo tu ser, Dios puede hacer algo en tu vida para bendición. Así es que ahí donde estás, yo te voy a pedir que me ayudes a hacer una oración y poner este tiempo en las manos de Dios, esperando que Él sea glorificado y que su palabra pueda tener efecto en tu vida, en tu corazón, en toda tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en este momento, te damos a ti, Dios, toda la honra y toda la gloria. Gracias por este tiempo, mi Dios, que esta palabra sea de bendición a todas las familias, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que esta palabra, Dios, quede ahí en su corazón, Señor, para cada uno de ellos, Señor, para cada persona, Señor. Esta palabra, Dios, traiga una bendición en este momento, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido y así te damos gracias. Disponemos nuestro corazón para escucharte, Dios, a través de este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Pues quiero ir a la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2, versículo 15, hay un llamado de parte de Dios para toda persona, cristiano y no cristiano. Hay una palabra el día de hoy de parte de Dios, un llamado de parte de Dios a nuestras vidas. Y esta palabra que vamos a darle lectura es una palabra que nos exhorta fuertemente a afirmar nuestra vida en Dios, afirmar nuestro corazón en las cosas de Dios, en las cosas que competen al reino, al crecimiento de Dios para todos aquellos que somos cristianos, que estamos dentro de una congregación, ¿verdad? Es este llamado de parte de Dios, y para todas aquellas personas que aún dicen yo no soy cristiano, pero esta palabra es una palabra que bendecirá tu vida si tú abres tu corazón. Amén. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchemos bien por favor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra es una palabra muy hermosa de parte de Dios, un llamado para cada uno de nosotros a no amar al mundo, a no amar tanto las cosas de este mundo. No podemos amar más al mundo que a Dios. No podemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, sabiendo nosotros que hay algo más grande y mucho más mejor para nosotros. Es poder ir a la vida eterna, a la gloria eterna,
para estar con Dios, para estar en su presencia por la eternidad. Este llamado de parte del apóstol Juan para cada uno de nosotros es un llamado a renunciar a todo aquello que en un momento puede ser un estorbo, un obstáculo en nuestras vidas, algo que nos puede alejar de las cosas de Dios, algo que nos puede desviar del propósito eterno de Dios. No podemos nosotros en este tiempo confiarnos, vivir de una manera confiada, de una manera tranquila, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, sabiendo que los tiempos se están cumpliendo y que cada día podemos darnos cuenta a través de la palabra de Dios, a través de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el mundo entero. Podemos darnos cuenta que Cristo, su venida ya está a las puertas. Y este llamado es para todos aquellos que decimos conocer a Dios, estar en las cosas de Dios, estar en el camino de Dios. Dios nos deja claro a través del apóstol Juan y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Pero qué es el mundo? Es todo aquello que gira a nuestro alrededor, todo aquello que puede ser un distractor en nuestra vida, que puede interrumpir nuestra comunión, nuestra relación con Dios, o en un momento desviarnos del camino de Dios y tomar otros caminos, aunque aparentemente parezcan buenos para nosotros. La Biblia dice que hay caminos que para el hombre no son malos. Hay caminos que el hombre puede decir no son malos, pero su final es muerte. Aunque nosotros digamos que no son malos, hay cosas que sí son malas y que nos pueden desviar de los propósitos eternos de Dios. Esto es algo muy fuerte. Si alguno ama al mundo, escuche bien, por favor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Eso es algo que nos tiene que quedar bien claro a todo creyente, a todo cristiano. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie dentro de la congregación o creyendo que somos hijos de Dios si realmente no hemos renunciado a las cosas del mundo, al pecado, a las cosas que le desagradan a Dios. No podemos nosotros confiarnos y estar pensando, estar creyendo que podemos amar al mundo, vivir en el mundo, coquetear en el mundo con el pecado, con todas las cosas que usted ya sabe. No podemos nosotros vivir de esa manera. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No podemos nosotros estar dándole rienda suelta a esos deseos carnales, a esos deseos de pecado, esos deseos de odio, de rencor en nuestras vidas. Tenemos que hacer un cambio total. Si en verdad amamos y deseamos estar un día en la presencia de Dios,
Tenemos que hacer un cambio totalmente en nuestras vidas. Dejar de amar las cosas del mundo, dejar de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, y poner un poco más nuestra mirada hacia las cosas de Dios, hacia aquello que le agrada a Dios, y caminar y trabajar sobre de eso en nuestras vidas, para lograr poder mantener una comunión, una relación íntima, una relación personal con Dios. Hay cosas que del mundo nos distraen, que nos roban la paz, nuestra comunión, nuestra relación con Dios. No podemos arriesgarnos a esto. Los deseos de la carne son muchos. Esta carne no anhela, no quiere buscar las cosas de Dios. Esta carne quiere gozarse en el pecado, en el placer, en las cosas del mundo. Pero la palabra de Dios es clara. Los deseos de los ojos. ¿Cuántas cosas desean ver tus ojos? Digo, cosas que no son muy agradables para los ojos de Dios. Cosas que no edifican tu vida espiritual, que no traen un crecimiento espiritual a tu vida. Qué bueno sería que nuestros ojos de verdad desearan, anhelaran todo el tiempo estar atentos a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Pero estos ojos desean mirar, conocer el mundo, placer, deleite, el pecado. El apóstol Juan no se equivocó al dejarnos esta escritura. Conociendo la condición del hombre, la condición del ser humano, Él nos deja claro que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, escucha bien, sino del mundo. ¿De dónde proviene todo esto? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es hacer lo que agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? ¿Que yo viva en santidad? Claro que sí. ¿Que sea un mejor esposo? Claro que sí. ¿Que sea un esposo fiel a Dios, fiel a mi esposa, que respete, que honre a Dios, que ame y respete a mi esposa? Claro que sí. Esto es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para mi matrimonio, para mi familia. Que pueda amar a mis hijos, que pueda educar a mis hijos de la manera que Dios desea. Incluye todo esto. Pero eso será solamente a través de renunciar a esos deseos y poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor, lo más hermoso de Dios. Dios quiere que siempre le amemos. Dios quiere que siempre estemos caminando en su verdad, en su palabra, predicando el evangelio, amando a mis enemigos, perdonando a los que nos hieren, a los que nos ofenden. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero el apóstol Santiago en su carta nos escribe de una manera muy fuerte. Y quiero que vayamos a ver en esta carta del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 4, versículo 1.
Su encabezado dice la amistad con el mundo. Inicia el versículo 1 en forma de palabra, de pregunta, perdón. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué matrimonios se divorcian, se separan? ¿Por qué congregaciones hay conflicto, hay división? En todo lugar, en todo medio hay este tipo de problemas. Por la naturaleza humana que existe, esa naturaleza de pecado, esa naturaleza que tiende a hacer lo malo, esa naturaleza que tiende al odio, al rencor, a la falta de perdón, a no amar. Y entonces el apóstol Santiago nos habla y nos exhorta a la misma vez en su carta, en el capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedimos y no recibimos muchas veces, y eso nos lleva a dudar, a dejar de creer, a dejar de confiar en Dios muchas veces, porque hay cosas que pedimos pero no están dentro de la voluntad de Dios. Dios no nos va a dar algo que Él sabe que nos va a dañar. A veces le pedimos a Dios riqueza, sí, pero si no sabemos controlar eso, nos podemos perder en un mundo de mentira, de engaño, de pecado, de placer. ¿Para qué quieres riqueza si al final va a ser tu destrucción? Dios tiene el poder, en Él está todo, a Él le pertenece todo lo que hay, lo que existe en el mundo. Nosotros como hijos de Dios oramos, pedimos, pero no sabemos pedir de acuerdo a lo que dice el apóstol Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las mismas palabras que habla el apóstol Juan las vuelve a hablar el apóstol Santiago. Es algo a lo que debemos de poner mucha atención, porque si el apóstol Juan está hablando en su carta y diciéndonos, advirtiéndonos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y el apóstol Santiago lo escribe pero de una manera mucho más fuerte: oh almas adúlteras. ¿A qué se le llama adúltero? A alguien que es infiel en lo natural, dentro del matrimonio. Cuando hay infidelidad, hay deslealtad. ¿Cómo se le llama a una persona que no es fiel a su esposo, que no es fiel a su esposa y se va con otra persona?
A eso se le llama adúltero. El adulterio espiritual, podríamos decirlo así, es cuando no somos fieles a Dios, cuando no somos leales a Dios, cuando llegamos a creer o a pensar que podemos servir a Dios y servir al mundo, amar a Dios y amar al mundo. La escritura es clara. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabemos? ¿Se nos había olvidado? ¿O no lo habíamos escuchado? Pero hoy Dios nos vuelve a recordar por medio de su palabra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremenda esta palabra. Usted tiene que renunciar al mundo, a las cosas del mundo, a los deseos de su carne, a los deseos de sus ojos, a esa vanagloria de la vida, y buscar a Dios y amar a Dios, afirmar su fe en Dios, afirmar su corazón en las cosas, en la palabra de Dios. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, no en las cosas materiales. El hombre se desgasta, se desvive por lograr hacer, por tener, por crear. Digo, no es malo, pero la palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos dice en otros pasajes de la escritura que nosotros somos peregrinos, que solo vamos de paso. No somos de este mundo. Para que no nos enamoremos tanto, para que no pongamos tanto nuestra mirada, para que no perdamos mucho tiempo en las cosas de este mundo, sabiendo que Dios tiene cosas mejores, sabiendo que Dios tiene una recompensa grande para cada uno de nosotros si nos mantenemos firmes en Dios, si nos mantenemos amando y sirviendo a Dios, tratando, esforzándonos para llevar adelante la palabra de Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero tener a Dios como enemigo. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un siervo de Dios. Para esto, el requisito es que tengo que renunciar al mundo, a todo deseo de mi carne, a todo aquello que es contrario, a todo aquello que me limita a buscar, a servir o a ir más allá en una búsqueda con Dios. Tengo que renunciar a esto. Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Y aquí es donde yo quiero hacer mayor énfasis. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes.
Dios da mayor gracia. ¿A quiénes? Aquellos que anhelan de verdad en su corazón ser mejores, parecerse más cada día a Cristo. Dios da mayor gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Todo hombre y todo ser humano, sin esa gracia de Dios en su vida, nunca jamás podrá ni siquiera tener la mínima intención de buscar y de agradar a Dios. Por eso para mí es importante haberte compartido lo que leímos en la primera carta de Juan. Y ahora poder leer y compartir con usted qué dice el apóstol Santiago con respecto a esos deseos con los cuales luchamos y batallamos todos los días. Es verdad que hay una lucha fuerte dentro del hombre, del ser humano. Tu carne desea las cosas del mundo, pero el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros anhela, desea que nosotros busquemos las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas espirituales de Dios. Y hay una lucha fuerte. Por lo tanto, es importante notar este versículo 6. Pero Él da mayor gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Dijimos. La gracia de Dios es ese rayo de luz, de esperanza, que puede alumbrar el corazón del hombre que vive en tinieblas, que vive en oscuridad. Es verdad que el hombre que vive alejado de Dios vive en tinieblas. Es verdad que el hombre que vive lejos de los mandamientos de la palabra de Dios vive en tinieblas, vive en oscuridad. Por eso el llamado de Dios el día de hoy para su pueblo, para su iglesia, para aquellos que decimos amar a Dios, conocer a Dios. Un llamado a vivir en santidad. Un llamado a consagrar nuestra vida a Dios, a consagrar nuestro matrimonio a Dios, a consagrar nuestra familia a Dios, a consagrar todo nuestro ser para amar y servir a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. No podemos nosotros arriesgarnos y tener en poco la palabra de Dios. La gracia de Dios es esa luz que puede alumbrar el corazón del hombre que vive en tinieblas, hacerle ver esa luz que es Cristo. Y Dios dice aquí, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. ¿Cuál es la actitud de una persona soberbia? Usted lo sabe. Pero la actitud de unas personas soberbia es cuando una persona no puede recibir una corrección, no puede recibir una instrucción. Se cree autosuficiente, se cree que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe. No hay ni la mínima gota de humildad.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente? Esa gracia de Dios abundando siempre en nosotros, porque es por medio de su gracia que podemos nosotros conocer un poquito la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan intensa, tan inmensa. Pero por medio de esa gracia, la cual ha sido derramada en nuestros corazones, esa gracia que ha sido derramada en aquellos que hemos creído a la palabra de Dios, es la que nos puede llevar a entender, a comprender un poquito de cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta para nosotros, es la gracia de Dios en la vida del hombre, en la vida del creyente, la que te puede llevar cada día a una mejor relación, a una mejor comunicación con Dios, a un amor más grande por las cosas de Dios. No son tus fuerzas, no es tu capacidad, no es tu riqueza, no es tu sabiduría humana, no es tu inteligencia, no es el conocimiento del hombre lo que puede llevarte a revelar la palabra de Dios, o lo que puede traer una revelación de la palabra de Dios. Es su gracia. Pero Él da mayor gracia, mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad. Humildad. Todo lo contrario a la soberbia, al orgullo. A ese deseo que hay y que existe en el corazón del ser humano. El creer, el pensar que él puede ser mejor o mayor que los demás, que no necesita de nadie. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y es por medio de su gracia por la cual el hombre, el ser humano, puede alcanzar aún la salvación de su alma. Y quiero compartir en el libro de Efesios, sin dejar a un lado este libro de Santiago. Vamos a regresar ahí en un momento más, pero vamos a ir un momento al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. Dijimos que la gracia de Dios es ese rayo de luz que puede alumbrar el corazón del hombre, el corazón del ser humano que vive entenebrecido, en tiniebla, duro por causa del pecado, del odio, del rencor, de la maldad, de la malicia que puede haber en el hombre. Dice este versículo, Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A su iglesia. Escucha bien, amado hermano. Todo lo que Dios nos ha concedido por medio de su gracia, por medio de ese poder que opera en nosotros a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es hermoso todo esto. Y esto lo debemos de tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida, en nuestro caminar a diario. Porque esto nos va a llevar a recibir, a tener de parte de Dios esa mayor gracia. Y esa gracia nos va a llevar a tener una fe mayor, un amor más grande, a despertar en nosotros esa pasión por las cosas de Dios, anhelar de verdad con todo nuestro corazón, amarlo y servirlo, y renunciar a las cosas del mundo. Es triste lo que hoy pasa en este tiempo. El pecado, el mundo bajo la autoridad del maligno, bajo la autoridad del enemigo, siguiendo al mundo, las corrientes del mundo, los placeres, el engaño del mundo, la vanidad del mundo. Nosotros como cristianos no podemos vivir de esa manera. O hacemos una reflexión en nuestra vida. Si en verdad queremos un día estar en la presencia de Dios, hoy es el día para renunciar a todo aquello que no te ha dejado ser un buen cristiano, a todo aquello que ha sido un estorbo, un obstáculo en tu vida y que te ha llevado a cosas desagradables, te ha llevado al fracaso, a la enfermedad, a la miseria. Tú sabes a qué es lo que tienes que renunciar: a la crítica, a la murmuración, al chisme, a la mentira, al odio, el estar juzgando siempre a las demás personas. Eso es un deseo de tu carne, es una obra de tu carne, el juzgar a la ligera. Es uno de los peores pecados, porque entre tanto que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Eso dice la palabra de Dios. A veces llegamos a creer o pensar que no pasa nada. El levantar juicio, el condenar, eso es algo muy fuerte. El apóstol Pablo escribe en esta carta a los Efesios. Dice el versículo 20: la cual operó en Cristo resucitándole. ¿Qué es lo que operó en Cristo? Esa fuerza, ese poder de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. Todo lo que Dios le ha dado a su iglesia
el poder y la autoridad sobre el enemigo, sobre todo deseo de la carne, para vencer toda aquella tentación, para resistir al enemigo, resistirlo, resistir el pecado, resistir a la tentación. Dios nos ha capacitado y nos ha dado ese poder y esa autoridad, y todo esto es por medio de su gracia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Si algo debemos orar y pedir cada día es su gracia, que su gracia se derrame cada día en nuestras vidas, su gracia para con Dios nuestro Padre, la cual, refiriendo hacia su iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 4, Efesios 2, capítulo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Wow. ¿Por qué dice la palabra que somos salvos? Por medio de su gracia. Sí, es la gracia de Dios la que puede darle salvación y vida eterna al hombre, al ser humano. No es otra cosa. No es una religión. Eso no puede darle salvación a nadie. Al menos lo que dice este pasaje de la Escritura: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alguien dele un gloria a Dios, alguien dé un fuerte aplauso a Dios por esto. Es la gracia de Dios. Contrario al orgullo, a la soberbia, a la vanidad, la gracia de Dios es lo que hace y lo que puede hacer todo esto en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Cuando reconoce el hombre que necesita a Dios, cuando puede el hombre dejar a un lado ese orgullo, esa soberbia, entonces la gracia de Dios se derrama en el corazón contrito, en el corazón que sabe humillarse, en el corazón que sabe reconocer a Dios. Todo esto es por medio de su gracia. Versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelve a repetir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es del hombre. No está en el hombre. El hombre puede decir: el día que yo quiera cambio, el día que yo quiera, el día que yo me decida dejo esto, dejo aquello, el día que yo decida dejaré de tomar, dejaré de drogarme, dejaré de pecar, dejaré de hacer esto o aquello. Es mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira.
Satanás opera en todo el mundo, engañando al mundo, engañando al hombre, al ser humano, causando conflicto, discordia, pleito, por medio de la mentira. Tenemos que ser conscientes de esto. En ese mismo libro de Efesios, en el capítulo 3, me gustan las palabras que escribe el apóstol Pablo. En el versículo 8. Y dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Pablo está reconociendo que no era él, no era su capacidad, no era su inteligencia, no era todo lo que él había acumulado de conocimiento acerca de una religión. No era aquello, porque antes de que Cristo llegara a la vida del apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, es verdad que era un hombre celoso, pero era un hombre celoso de una religión, no de la palabra de Dios. Era un hombre celoso de su religión, de lo que él creía, de lo que él pensaba. Pero cuando realmente Dios trata con él de una manera muy especial, para aquellos que conocemos la historia, es algo maravilloso lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Es el único que puede cambiar y transformar las vidas. Es el único que puede cambiar y transformar los corazones, como lo hemos venido diciendo desde un principio. Hablando de la gracia, es ese rayo de luz que llega a alumbrar un poquito el corazón. No importa cómo esté, esa luz alumbra el corazón hasta llevarlo a entender y comprender que es Dios el único que tiene el control, el dominio, el poder y la autoridad en la vida del hombre, cuando el hombre dispone a entregarle su vida y su corazón a Él. No es cuando tú quieres, no es cuando tú decidas cambiar y ser mejor. Debes anhelar y desear que esa gracia de Dios venga a tu vida, que Él dé esa mayor gracia sobre tu vida, para que puedas entender realmente y comprender. Pueda esa gracia de Dios quitar toda confusión, todo lo que hay ahí en tu mente, en tu corazón, y que pueda alumbrar realmente esa luz de Cristo. Pablo dice de esta manera, el versículo 9, reconociendo que fue Dios quien le dio esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Vuelve a decir estas mismas palabras que leímos en unos versículos atrás. Para que
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Cuándo? Ahora. Es cuando la iglesia debe de levantarse para dar a conocer esta gracia de Dios, por medio de la cual el hombre puede alcanzar su salvación, puede alcanzar la vida eterna, puede alcanzar el perdón de los pecados, puede alcanzar una restauración, una sanidad interior en su alma y en su espíritu. Y Dios se lo ha dado a su iglesia, se lo dio a Pablo. Fue la gracia de Dios para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra ellos. Sí, es verdad que hay una lucha interna. Esa carne, esa naturaleza de pecado que tiende a las cosas del mundo. Pero en el mundo espiritual hay principados, potestades, incitando al hombre, al ser humano, a pecar, a ofender a Dios, a rechazar a Dios, a no tomar en cuenta la palabra, los mandamientos de Dios. ¿Por qué crees que te cuesta tanto o nos cuesta tanto orar, leer la palabra de Dios, hacer el bien? Es verdad que hay una lucha, pero por otro lado, en el mundo espiritual hay espíritus de maldad, espíritus del demonio, contra los cuales es esa lucha que tenemos. Y solo la gracia de Dios, el poder de Dios que ha sido derramado en nosotros como hijos, como iglesia, como lo estamos leyendo, es la única manera en que nosotros podemos dar a conocer el misterio de la palabra, el evangelio de Dios, como lo describe Pablo. Es por medio de su gracia. Regreso al libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nos dice ahí? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para poderse hacerle frente al enemigo, a nuestro enemigo, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, a los mandamientos, a los principios de Dios. No podemos luchar, no podemos hacer frente a un mundo que es gobernado por Satanás, por el príncipe de este mundo, aquel que ha cegado el entendimiento de los hombres para que la luz del evangelio no les resplandezca, para que no se arrepientan, para que no sean salvos. Someteos pues a Dios. Requisito para poder resistir al diablo. Tienes que someterte a Dios. Pastor, pero eso a mí no me gusta.
Nunca me ha gustado estar sujeto a nadie. Tú sabes qué es lo que quieres. Tú sabes qué es lo que quieres. Si tú luchas con el sometimiento, que Dios te ayude. Dios ha puesto leyes, autoridades a las cuales Dios nos dice que nos sometamos. En la empresa hay autoridades. El obrero se tiene que someter. En las congregaciones hay autoridades a las cuales hay que someternos. A nuestros pastores, honrarlos, respetarlos. En el hogar hay autoridad puesta por Dios. Dios dice que el hombre es autoridad, es la cabeza del hogar, es la cabeza de la mujer. Y que la mujer se someta también a su marido. Pero eso no me gusta. Es que yo estoy acostumbrado o acostumbrada a dar órdenes. No me hablen de sometimiento. Pero es ahí exactamente donde inicia todo el asunto. Lo que hemos venido hablando, es ahí donde se origina esa rebeldía. El no obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios nos habla en este mensaje, en esta palabra, a someternos, a ser humildes, a ser humildes para poder alcanzar estas promesas. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios. ¿Qué dice? Acercaos a Dios. Quiere decir que estamos lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, quitar todo estorbo, todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, quitar todo aquello que nos ha estorbado en nuestra vida cristiana. Dos cosas que el Señor nos pide que aprendamos de Él. En el Evangelio de Mateo, voy a cerrar con esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en el versículo 29, Jesús dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? A ser mansos y humildes. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Ahí donde estás, yo quiero hacer una oración esperando que esta palabra sea de bendición, de exhortación, de motivación a tu vida. Y que a partir de ahora, si has estado luchando con la altivez, el orgullo, la soberbia, puedas dejar eso a un lado, porque hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios. Si somos mansos y somos humildes, hay bendición para ti. Hay paz, hay descanso, hay tranquilidad para ti.
de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra, este mensaje, Dios, esperando que sea de bendición a todas aquellas familias que lo han escuchado. Que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, Padre, y que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de aquellos que la escuchan, Dios. Quita toda mentira, todo engaño del enemigo, y que la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio, Dios, resplandezca ahí en los corazones. Que tu gracia el día de hoy sea derramada en sus vidas, en cada hogar, en cada familia. Derrama gracia, Padre, mayor gracia, Padre, para gloria de tu nombre, y que podamos, Señor, poder amarte, poder servirte y caminar en obediencia, caminar en ese temor hacia ti, Dios. Reconocer, Padre, que tu gracia nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, lo cual puede darte hoy en día, en este momento, persona que estás mirando este video, que estás escuchando esta palabra. Ora en el nombre de Jesús, pidiendo que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, y que cada familia sea bendita en tu precioso nombre. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos y a cada uno de ustedes.